Muy buenas tardes, mis estudiantes de quinto de secundaria. Bienvenidos a su clase de historia nuevamente. El día de hoy le hablaré de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, qué trató, cómo inició, cuáles fueron sus causas y qué países estuvieron involucrados. La Segunda Guerra Mundial tuvo inicio el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia y en su lugar obtuvo respuesta de Francia y el Reino Unido, donde se inició la Guerra Mundial. ¿Por qué Francia y el Reino Unido respondieron a la invasión de Alemania a Polonia? Bueno, porque en la Primera Guerra Mundial, como ya todos conocemos que sucedió en la Primera Guerra Mundial, Alemania obtuvo todo el peso de lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. Alemania no podía firmaron un tratado de Versalles en el que decía que no podían tener armamento militar, no podían tener tropas militares y tenían que pagar una deuda a los países involucrados, o sea, a los países dañados por la Primera Guerra Mundial, el cual Alemania no se sentía conforme. Pero había una persona que tenía otros intereses, que quería llegar al poder, quería llevar a Alemania al poder, y se llamaba Adolfo Hitler. Adolfo Hitler fue un pintor. Él se dedicó a pintar, era de familia pobre, pero luego se volvió militar, fue a pelear a la Segunda Guerra Mundial. En un bombardeo tuvo un accidente y duró unos tiempos internos cuando tuvo la sorpresa de que Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial. Él se sintió frustrado, incapaz de continuar con su país perdido, el cual formó el partido Reich, del primer Reich, o partido nazis. Ese imperio nazi, por decirle así, logró el nazismo. El nazismo trataba de que los alemanes eran catalogados, vamos a decir que los alemanes solo tenían que ser rubios, ojos azules, de piel blanca, y todo el que no tenía esa característica lo mataban. Bien, pues debido a esa creencia, algunos países no estaban de acuerdo a lo que Adolfo Hitler estaba sujeto en su país, por lo cual Adolfo Hitler fue obteniendo territorio, y los que no eran de su categoría los mataba. Y ahí fue donde surgió el famoso Holocausto, donde se persiguieron a todos los judíos por sus creencias y porque no eran de la categoría que Hitler quería. Bien, en 1939, como había dicho, Alemania invadió Polonia. Entonces Francia y el Reino Unido se aliaron y decidieron declararle la guerra a Alemania. Alemania, que ya se había aliado con Benito Mussolini, que era de Italia, y con Rusia. Iniciaron la guerra con los demás países, con Francia, el Reino Unido, y de ahí surge la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial estaban divididos en dos bandos. La potencia del eje,
que eran los países que estaban en contra de los aliados, que eran la potencia del eje. Estaba compuesta por Alemania, Japón, Francia, España e Italia. Pero no toda Francia, solo un tercio de Francia, porque la otra parte de Francia estaba de acuerdo con los aliados. Los países aliados eran el Reino Unido, China, Estados Unidos y la Unión Soviética, o sea, Rusia. Ya para 1941, Alemania había adquirido la mayor parte territorial que podía obtener. Pero como Adolfo Hitler era tan tirano y tan egoísta, decidió darle una patada a su amigo de Rusia y decidió invadir Rusia. Al invadir el Reino Unido, o sea, Rusia, el Reino Unido decidió aliarse con Estados Unidos, el cual Alemania se alió entonces con Japón. Japón ya estaba en guerra con Estados Unidos, ya le había declarado la guerra, y eso fue favorable para Alemania para iniciar una guerra también contra Estados Unidos. Japón logra bombardear una base militar de Estados Unidos y una base militar de Estados Unidos ubicada en Hawái. Estados Unidos, a ver la respuesta de Japón, que no le gustó para nada, ellos no se quedaron con los brazos cruzados y decidieron también bombardear las dos ciudades más importantes de Japón, que fueron Hiroshima y Nagasaki. Esto es todo por hoy. Pasen buenas, chicos. Hasta luego. En la próxima clase continuamos de cómo terminó la Guerra Mundial y cuáles fueron sus consecuencias. Hasta mañana. ¿Quién me va a dar? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su clase de Ciencias Sociales. Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes del quinto de secundaria. Bienvenido nuevamente a su clase de Historia. El día de hoy continuaremos con la clase, lo que es la Segunda Guerra Mundial, que trató. Hablamos el día anterior, hablamos de qué lo causó, cómo se inició y todo eso. El día de hoy le daremos el cierre final al tema, ya que hablaremos cuáles fueron las consecuencias y cuál fue el final de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Como ya habíamos hablado, la Segunda Guerra Mundial se inició porque Alemania invadió Polonia. De ahí le siguieron los demás países. Bueno, Alemania, como ya tenía muchos países en contra, se encontró acorralada. Al encontrarse acorralada, estaba rodeada de países que querían ya que cesara la guerra. Por ejemplo, el Reino Unido estaba de este lado, Francia se encontraba de este lado, también Polonia, que ya se habían rebelado los polonos, y decidieron ponerle fin al tirano Adolfo Hitler, el cual, al sentirse acorralado, se casó con su amante y en un búnker se dieron un tiro en la cabeza los dos. Y ahí terminó lo que fue la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué, qué favoreció a la guerra? ¿O qué obtuvimos de la guerra? Bueno, de la guerra obtuvimos muchas muertes porque murieron alrededor de 11 millones de personas, incluyendo, sin incluir las que murieron en el Holocausto, que fue donde hubo un suicidio, no, que fue donde hubo el genocidio más grande del mundo. Y también pudimos ubicar que Estados Unidos y el Reino Unido se convirtieron en la potencia mayoritaria del mundo. Japón se rindió, lo cual después de bombardearle sus dos ciudades, decidió rendirse porque ya se sintieron que hubo muchas muertes en esas ciudades y levantaron su banderita blanca y se rindieron. Y así terminó la Segunda Guerra Mundial. Cualquier pregunta, cualquier duda, me escriben y yo se la respondo. Gracias, hasta mañana. Pasen buenas, chicos. Bye.